Hola gente, ¿cómo están? Nuevo video desde la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Para el día de hoy les tengo un video muy especial. Se trata acerca de curiosidades y secretos de Quito, ¿sí? De su casco histórico. Generalmente pasamos por la plaza, pasamos por los conventos, por las iglesias, por los principales edificios y no prestamos atención a los detalles. Así que bueno, hoy nos vamos a encargar de eso. Se puede comer caca de perro. Bueno, a mis espaldas está el convento y museo de San Francisco, ¿sí? Que era habitado por monjas. En su construcción obviamente se utilizó mano de obra indígena y en este edificio nació la cerveza en Ecuador. ¿Por qué? Porque bueno, las monjas se encargaban de producir cerveza y era la moneda de cambio, era con lo que le pagaban a los indígenas. Y de este modo los tenían en principio felices, pero en realidad drogados y sometidos. Así que bueno, todos los indígenas que construyeron este convento y otros trabajos que hacían para las monjas recibían de paga cerveza. Este convento se encuentra a pasitos de la Plaza Grande de Quito. Y bueno, como les comenté el otro día, hay muchísimas iglesias. Hay más de 50 iglesias solo en el casco histórico de Quito. La Plaza de las Palomas, o el Convento de las Palomas se podría llamar también. Bueno, dejamos atrás el Convento de San Francisco y vamos hacia nuestra siguiente curiosidad. Como verán, se está nublando mucho. Quito en estos días amanece muy soleado y después en cierto momento se empieza a nublar y esperemos que no llueva y que nos dé tiempo a ver todas estas curiosidades. Otra curiosidad de Quito: las calles suelen tener dos nombres. El que está en verde es el nombre actual, García Moreno. García Moreno no es Charly García, Carlos García Moreno, Charly García no, es un antiguo presidente de Ecuador. Y calle Las Siete Cruces es el nombre colonial, es decir, los carteles que están en verde es el nombre actual y los carteles que están en una placa marroncito es el nombre que tenía en la época de la colonia. Otra curiosidad de la ciudad de Quito es que se ha construido a lo largo siguiendo la geografía del lugar, ¿sí? Por eso es más larga que ancha. Por aquel lado tenemos siempre al sur la Virgen Alada, que anuncia el Apocalipsis, y por el otro, por el lado norte, siempre vamos a tener de referencia la Basílica. Así que teniendo en cuenta esto, siempre mirando hacia el cerro Panecilio, nombre que le dieron los españoles porque tenía como forma de pancito, donde está la Virgen es el sur, y siempre mirando hacia la Basílica tenemos el norte. Es una buena forma de ubicarse en la ciudad de Quito. Bien, otro dato. Este centro cultural metropolitano que visitamos el otro día, en sus inicios era un fuerte que construyeron los españoles. De hecho, en los subsuelos al día de hoy aún están los calabozos. Después, por orden de Simón Bolívar, se utilizó como universidad. Y por último, y actualmente funciona como la biblioteca de la ciudad, aunque muchas de sus salas están vacías porque por falta de presupuesto no tienen para pagarle a los bibliotecarios. Este centro cultural está construido mayormente con roca volcánica y también, si prestamos atención, la mayoría de las bases de estos edificios históricos, del Palacio Presidencial, de la Catedral, eran antiguas construcciones incas, ¿sí? Ya que Quito fue una ciudad muy importante de los incas. Aquí nació Atahualpa, ¿sí? Uno de los últimos incas que luchó en una guerra fratricida contra Huáscar, que venía de Cusco por el poder, por ver quién era realmente el inca entre Huáscar o Atahualpa. Y bueno, después finalmente la historia de Atahualpa fue muy triste. Con un engaño lo atraparon los conquistadores españoles y bueno, pidieron a cambio que le llenen una habitación llena de oro para su rescate, cosa que cumplieron los indios. Los incas llenaron una habitación entera llena de oro para rescatarlo y bueno, finalmente lo mataron, no cumplieron con su palabra.
Bueno, pegado al Centro Cultural Metropolitano nos encontramos con la iglesia de la Compañía de Jesús, ¿sí? Y bueno, le llaman la iglesia dorada porque está por dentro bañada realmente en oro. El dinero para su construcción provenía de los padres que mandaban a sus hijos a la universidad, ¿sí? La universidad que construyó Simón Bolívar, que está ahí al lado. Y bueno, gracias a todo ese dinero se construyó esta iglesia dorada, bañada en oro, y también con otras colaboraciones de la gente rica de Quito. Ahora bien, otro dato muy curioso para los que gustan de las historias de organizaciones secretas. Bueno, si pueden ver por ahí arriba, ahí con otra cámara les voy a mostrar bien, uno podría pensar en los Illuminati, podría pensar en los masones. Sí, efectivamente es un símbolo masónico que también figura en los billetes de dólar. Un detalle que si uno pasa rápido o hace una mirada general de la iglesia no lo percibe. Pero bueno, los masones también colaboraron con mucho dinero para la construcción de la iglesia. Y otra vez, hablando de religión, empieza a tronar. Otro dato muy curioso, justo enfrente de la iglesia de la Compañía de Jesús, tenemos esta casa, ¿sí? Que tiene arriba de las ventanitas, de las puertas, de los balcones, como unos niños, como unos angelitos. Bien, fíjense que todos los angelitos están sentados con el dintel de la puerta y tienen dos piernas todos, menos uno. ¿Qué pasó? Esta casa fue construida también por indígenas y por algún motivo se pelearon con el dueño de la casa, que no les quiso pagar lo que le debía. Y bueno, entonces los indígenas resolvieron dejar a ese último angelito sin una pierna, que si uno lo ve bien parece como un pene, ¿no? Entonces, ¿cuál era el sentido? Que todas las personas que salieran de acá de las misas de la iglesia de la Compañía de Jesús, cuando salieran de misa tuviesen enfrente a ese pene gigante del angelito, como una forma de protesta, de burla también. Estamos ahora en la Plaza Grande, Plaza de la Independencia, ¿sí? Frente al Palacio Presidencial. Algunos datos, algunas curiosidades, algunos secretos. Bueno, la base del palacio, todas esas piedras son construcciones incas. Antiguamente había un palacio inca en este lugar. Y como les comenté el otro día, hay puertitas con negocios. Eso es nunca visto en un palacio presidencial en otra parte del mundo. Bueno, esas puertitas con negocio era donde antes funcionaban los mercados indígenas. Y bueno, hoy día hay peluquerías, tiendas de souvenir, venden ponchos, un poco de todo. Otro dato más, el cambio de guardia, la guardia presidencial que protegen al presidente de la República, se realiza solo los días martes al mediodía. Y otro dato más, el presidente de la República sí vive en el Palacio Presidencial. Estamos ahora en el corazón de la plaza, durante la independencia de Ecuador, de lo que era la Gran Colombia en su momento. En esta plaza murieron más de 300 quiteños en la lucha por la independencia. Acá tenemos el monumento a la independencia, ahora vamos a ver algunos detalles. Este león, esa bandera tirada, esos cañones representan a los españoles vencidos. Y allá arriba tenemos al cóndor liberándose de las cadenas, que representa a la gente de Quito. Este es el Hotel Plaza Grande, allá está la plaza, enfrente tenemos otra iglesia. Les voy a contar una curiosidad muy buena, un secreto, una muy buena curiosidad sobre este hotel. Disfruta de la gastronomía ecuatoriana y miren esta foto. Dulce tradición, helado de paila. ¿A qué se refiere? El hotel cuenta con un restaurante y si te pedís un helado de paila como postre, te lo sirve un mozo vestido de esta manera. Ahora te voy a contar qué significa esto. A este traje se le llaman los cucuruchos. Ese tipo de capucha nos recuerda a los tristemente célebres miembros del Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Y bueno, no son Ku Klux Klan, pero son cucuruchos. ¿Qué son los cucuruchos? Todos los años en la ciudad de Quito se realiza un desfile por las Pascuas. Otra vez hablando de religión y suenan los truenos, en fin. Todos los años en la ciudad de Quito se realiza un desfile por las Pascuas, donde
Los cucuruchos son personas que, bueno, para expiar sus culpas, sus pecados, deciden vestir ese tipo de traje que se llama cucuruchos. Y bueno, pueden cargar con una pesada cruz o algunos incluso lastimarse a sí mismos. Suelen pegarse pedazos de cactus, realmente se clavan las espinas de cactus en la espalda como un modo de, bueno, de limpiar, de expiar sus pecados. Y es todo un desfile muy tradicional que sucede cada Pascua acá en Quito. Y bueno, y en homenaje a esa ceremonia de Pascua, cuando te pedís un helado de paila, el mozo se pone esa vestimenta y te lo sirve. Ya no sé de qué lado viene la tormenta. Bueno, mientras se viene la tormenta... ¿Cómo está esto? Mientras se viene la tormenta, les cuento que es un helado de paila. No es un gusto o un sabor en especial, es el modo de preparación del helado. Se prepara como en una gran olla de bronce, muy pesada. Y bueno, se ponen los ingredientes del helado dentro de la cacerola. ¿Y cómo se enfría? Se le pone abajo hielo y se le echa sal marina para potenciar el efecto del frío. Ay, se viene. Para potenciar el efecto del frío. Y bueno, esa forma de preparación del helado es lo que se le llama helado de paila. Y le da como una textura muy especial. Si no quieren gastar mucho dinero para comer y para probar el helado de paila servido por un mozo cucurucho, en este hotel, justo ahí al lado, está el edificio del Arzobispado, ¿sí? Ahí adentro les voy a mostrar qué es lo que hay. Bueno, además de los lustrabotas que vimos el otro día, vamos a ingresar a la galería. De paso nos guarecemos de la posible lluvia. Bueno, ¿qué esperarían encontrarse en un edificio del Arzobispado? Bueno, un pasaje comercial, un shopping. Vamos a ver. Entramos justo, se largó a llover con todo, no sé si escuchan. Es hermoso este lugar. Al día de hoy sigue perteneciendo al Arzobispado de Quito, ¿sí? Así que bueno, rentan todos estos locales y todos los espacios para negocios. Negocios son negocios, dicen. Y aquí en un rinconcito, este centro comercial, tenemos un pequeño puestito donde hacen los famosos helados de paila. Esto es lo que se le llama paila, ¿no? Ajá, es una paila de bronce. ¿De bronce? Sí. Un heladito de paila por $1.50. Bueno, ahí está el heladito de paila. Mientras lo disfrutamos, lo saboreamos. Fíjense qué hermoso lugar. Esperamos que pase la lluvia, que pase un poquito la tormenta. No puedo filmar y tomar helado al mismo tiempo. Les cuento otro dato de color, un dato muy llamativo, una curiosidad, ¿cómo podríamos decirlo? Fuerte. En Quito se puede comer caca de perro. No solo que se puede comer caca de perro, sino que no está mal visto, le gusta tanto a grandes como a chicos. ¿Quieren saber de qué se trata? Ahí se lo muestro. Bueno, caca de perro se le llama a una especie de golosina, podríamos decir así, como una garrapiñada. Se hace con maíz tostado bañado con azúcar quemada. La verdad que es muy crocante, muy rico y se le siente el gustito a maíz tostado que está muy bueno. Si es el mejor nombre comercial o el más marketinero, no lo sé. Pero acá la caca de perro en Quito se come mucho. Bueno, estamos ahora en las galerías que rodean al patio. Fíjense,
todo decorado con motivos religiosos, porque bueno, esto es el edificio del arzobispado. Ahí tenemos el patio central. Bueno, como les dije anteriormente, este edificio es aún del arzobispado y alquilan todos estos locales. Negocios son negocios, pero los obispos, los arzobispos siguen viviendo acá al ladito. En el mismo edificio, en un rinconcito tienen sus propias habitaciones, sus propios espacios y su propio patio. Ahora les voy a mostrar. Hay una pequeña puerta que está como bloqueada con papel, para que no se vea el patio de los obispos, y es ahí. Del otro lado de esa ventana, no una puerta, de esa ventana está el patio de los obispos. Así que bajo estos mismos techos conviven los negocios, la religión, los comensales, los que toman cerveza, los obispos, los mercaderes, todos juntos bajo el mismo techo. Bueno, salimos del Palacio del Arzobispado. Aprovechamos que paró la lluvia y bueno, vamos a volver al hostel, al alojamiento, a buscar un poco de refugio. Espero que les haya gustado este video acerca de las curiosidades, secretos de esta ciudad de Quito. Y bueno, si les gustó, dejen un comentario, un like, compartan, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y muy pronto seguiremos explorando muchísimo más de Quito. Me falta todavía ir a conocer la Basílica de Quito, que bueno, hoy por la lluvia no pude, pero tengo muchas ganas de ir a conocerla y tengo muy buenas historias, incluso historias del fin del mundo acerca de esa basílica. No se lo pierdan. Hasta la próxima.